Y si fueras un Epsilon, dijo Henry, tu acondicionamiento te hubiese hecho estar no menos satisfecha de no ser una beta o una alfa. Puso en marcha la hélice propulsora y se dirigió a Londres. Tras ello, al oeste, el carmesí y el naranja se habían casi desvanecido y un banco de sombrías nubes se amontonaron hacia el cenit. Cuando pasaron sobre el crematorio, el avión dio un rebote vertical en la columna de aire caliente que subía de las chimeneas y cayó casi de súbito cuando llegó a la inmediata corriente fría y descendiente. Magnífica montaña rusa, dijo Lenin riendo. Pero la voz de Henry se volvió melancólica por un momento. ¿Sabes lo que es una montaña rusa? Dijo. Es un ser humano que se desvanece para siempre. Eso es el chorro de aire. Sería curioso saber si era de un hombre o de una mujer, de un alfa o de un epsilon. Suspiró. Luego con tono feliz, con tono jovial, dijo. En resumidas cuentas, una cosa es cierta, sea quien sea, fue feliz mientras vivió. Todo el mundo es feliz ahora. Sí, todo el mundo es feliz ahora, dijo Lenina como eco. Hablan, habían oído repetir estas palabras 150 veces cada noche durante 12 años. Aterrizaron en la azotea del edificio de 40 pisos, repartido en departamentos aislados, en donde vivía Henry en Westminster, y bajaron directamente al comedor. Allí, entre alegre y ruidosa concurrencia, les sirvieron una excelente comida con el café trajeron Soma, del que Lenina tomó dos tabletas de medio gramo y tres Henry. A las 9:20 cruzaron la calle para ir al cabaret recién abierto a la Albania de Westminster. Era una noche casi sin nubes, estrellada y sin luna, pero Lenina y Henry no se dieron cuenta del hecho deprimente Deprimente sin duda alguna, los anuncios luminosos borraron la oscuridad exterior. Calvin Stopes y sus 16 saxofonistas. Desde la fachada de la nueva abadía, las gigantescas letras lanzaban destellos invitadores. El mejor órgano de perfumes y colores de Londres, la música sintética la música sintética más nueva, entraron. El aire estaba cargado, casi sofocante, saturado de ámbar gris y sándalo. En el, com- en el, com- en el combado techo de la sala, el órgano de color acababa de reproducir una puesta de sol tropical. Los 16 saxofonistas tocaban una vieja canción muy en boga. No hay en el mundo un frasco como mi querido frasquito. 400 parejas bailaban un five step en la en la pista encerada. Lenin y Henry fueron pronto a la 401. Los saxofonistas maullaban como gatos melódicos bajo la luna, y en los registros alto y tenor parecían estar en la agonía, llenos de lleno de una riqueza prodigiosa de armónicos. Su trémulo coro ascendía hacia un clímax más sonoro, cada vez más sonoro, hasta que al fin, con un ademán de mano, el director daba la nota final en un sonoro estrépito de etérea música que eliminaba a los 16 músicos meramente humanos, verdadero trueno en el bemol mayor, y luego llegaba una reducción gradual de luz y sonido, un diminuendo descendente y resbalando por grados, por cuartos de tono, hasta un acorde dominante débilmente susurrado que se demoraba aún, mientras que el compás de 5/4 continuaba latiendo por debajo, llenando los oscurecidos segundos de una intensa expectación. Al fin esta llegó a su término y estalló un repentino amanecer, y simultáneamente los 16 entonaron la canción. Frasco mío, siempre te he deseado, frasco mío, ¿por qué me has decantado? El cielo es azul dentro de ti y reina siempre el buen tiempo. Ay, ¿por qué no hay en el mundo ningún frasco que mi querido frasco pueda compararse? Dando vueltas y vueltas, bailando five step con las otras 400 parejas en la abadía de Westminster, Lenina y Henry danzaban, sin embargo, en otro mundo, el mundo cálido y rico de color, el mundo infinitamente benévolo del Soma. Cuál agradables, bellos y divertidos eran todos.
frasco mío, siempre te he deseado, pero Lenina y Henry poseían lo que deseaban, estaban dentro, en el frasco, seguramente cobijados por aquel buen tiempo y aquel cielo enteramente azul, y cuando agotados los 16 dejaron los saxofones y el aparato de música sintética empezó a reproducir lo más nuevo de los lentos blues maltusianos, y Lenina y Henry hubieran podido ser dos embriones gemelos, mecidos dulcemente, madre, no sé dónde están, mecidos dulcemente en las olas de un océano sucedáneo de sangre. Buenas noches amigos, buenas noches amigos. Los altavoces velaron sus órdenes con una cortesía amable y musical. Buenas noches amigos. Obedientemente con todos los demás, Lenina y Henry abandonaron la sala. Las oprimentes estrellas habían recorrido un buen trecho en su ruta celeste, pero aun cuando la pantalla aislante de los anuncios luminosos se habían desintegrado ya en gran parte, los dos jóvenes continuaban ignorantes de la noche. La segunda dosis de soma, tomada media hora antes del cierre del local, había alzado un muro impenetrable entre el universo real y sus espíritus, como envasados. Cruzaron la calle, envasados tomaron el ascensor para subir a la habitación de Henry en el piso 28, y sin embargo, por muy envasada que estuviese, a pesar del segundo gramo de soma, Lenina no se olvidó de tomar todas las precauciones anticonceptivas reglamentarias, años de hipnopedia intensiva, y de los 12 a los 16 ejercicios maltusianos 3 veces por semana. Había vuelto la práctica de esas precauciones casi automática e inevitable como el parpadeo. Ah, ahora me acuerdo, dijo al salir del cuarto de baño, que Fanny Crown quería saber dónde compraste esa cartuchera de sucedáneo de cuero verde que me regalaste. Un jueves sí y otros no. Tenía Bernard su día de servicio y solidaridad. Después de cenar temprano en el Aforditeum, del que Helmut había sido elegido recientemente socio por explicación de la regla número 2, se despidió de su amigo y, llamando a un taxi desde la azotea, ordenó al conductor que volara a la cantoria comunal de Fosdon. El aparato encendió unos 200 metros, puso rumbo al este, y mientras viraba surgió ante los ojos de Bernard, gigantesca y hermosa, la cantoría. Iluminada por reflectores, sus 320 metros de mármol blanco de carretera artificial brillaba con una nevada incandescencia sobre Ludgard Hill. En cada uno de los 4 ángulos de su plataforma para helicópteros, una inmensa T escarlata lucía en la noche, y 24 enormes trompetas áureas rugían una solemne música sintética. Diablos, llegó tarde, exclamó Bernard para sí, cuando echó una ojeada al Big Henry, el reloj de la cantora, y en efecto, mientras tocaba el taxi, dio la hora. Ford, tronó la formidable voz a través de todas las trompetas de oro. Ford, Ford, Ford. 9 veces. Bernard corrió hacia el ascensor. El gran auditorio para las ceremonias del día de Ford y otros cantos comunitarios masivos estaban en la planta baja del edificio. Encima, 100 en cada piso, estaban 7000 salas usadas por los grupos de solidaridad para celebrar sus oficios bisemanales. Bernard descendió al piso 33, cruzó el corredor y se detuvo dudando un momento ante la cámara número 3210, y luego ya abrió la puerta y entró. Gracias a Ford, no era el último. 3 sillas de las 12 colocadas en torno a una mesa circular estaban aún vacías. Se deslizó hasta la más próxima, procurando hacerse notar lo menos posible, y disponiéndose a mostrar un ceño fruncido a los que llegaran después, conforme fueron entrando. ¿A qué has jugado esta tarde?, le preguntó la muchacha que estaba a su izquierda. ¿Al golf de obstáculos o al electromagnético? Bernard le miró. Ford es Morgan Rothschild, y tuvo que confesar, ruborizándose, que ninguno de los dos. Morgana lo miró pasmado. Hubo un embarazoso silencio. Después, intencionadamente, se volvió de espaldas y se dirigió al hombre sentado a su derecha, de aspecto más deportivo.
Buen principio de servicio de solidaridad, pensó apenado Bernard, y tuvo el presentimiento de que fracasaría una vez más en sus esfuerzos reali- para realizar la comunión con sus compañeros. Si hubiese mirado alrededor en vez de precipitarse sobre la silla más próxima, hubiese podido sentarse entre Fifi Bradlaugh y Joan Diesel, en vez de haberse ido a colocar junto a Morgana Ford, con sus cejas negras, sus cejas negras, ceja mayor, pues juntaba ambas en lo alto de su nariz. Ford y a su diestra tenía Clara de Turning. Cierto que las cejas de Clara no se juntaban, pero es demasiado neumática, mientras que Fifi y Joan eran como convenía, regordetas, rubias, no muy altas, y el plat y el patán de Tom Kawaguchi se acercaba de sentar entre las dos. La última en llegar fue Sarojini Angels. Llega usted retrasada, le dijo con severidad el presidente del grupo. Que no le vuelva a suceder. El presidente se levantó, hizo el signo de la T, y poniendo en marcha la música sintética desató un doble de tambores suaves e infatigable y un coro de instrumentos, viento y supercuerda, que repitieron agitados una y otra vez la breve obsesionante melodía del primer himno de solidaridad, una y otra vez, y no era el oído del que percibía el ritmo, sino el diafragma, el sonido y el estruendo de estas repetidas armonías obsesionaba no solo la mente, sino las entrañas, llenándolas de compasión. El grupo estaba ya completo, perfecto, sin fallas, el círculo de solidaridad, un hombre, una mujer, un hombre, siempre alternados alrededor de la mesa. Eran 12 prestos a reunirse en uno, esperando, acercándose, fundirse en un ser mayor, sus 12 personalidades distintas. El presidente hizo otra vez la seña de la T y se sentó. Los oficios habían comenzado. Tabletas de soma consagradas fueron colocadas en el centro de la mesa. La copa del amor llena de soma en forma de helado de fresas, pasó de mano en mano con la fórmula bebo por mi aniquilación. Después, con el acompañamiento de la música sintética, se entonó el primer himno de solidaridad. 12 somas, oh Ford, haz de nosotros uno solo, cual diminutas gotas en el río social. Haz que corramos ahora y siempre juntos, raudos como tu carreta va. 12 estrofas anhelantes después, la copa del amor circuló una segunda vez. Ahora la fórmula era: bebo por el ser más grande. Todos bebieron, sonaba infatigable la música, redoblaban los tambores, los recios y retumbantes sones de las armonías continuaban obsesionantes en las conmovidas entrañas. Cantaron el segundo himno de solidaridad. Que ven, que ven ser más grandes, ven tu amigo social, a aniquilar a los 12 en uno. Queremos morir, pues cuando morimos nuestra vida más grande apenas ha empezado. Otras 2 estrofas, pero ya el soma había comenzado a producir sus efectos. Los ojos estaban brillantes y las mejillas rojas. La luz interior de la universidad benevolencia desbordaba cada vez en felices y amistosas sonrisas. Hasta Bernard se sintió un poco conmovido cuando Morgana Rothschild se volvió a él con una sonrisa radiante. Hizo cuanto pudo por corresponderla, pero la ceja, aquella negra, 2 en 1, estaba ahí, siempre allí. Bernard no podía dejar de verla, no podía, por más esfuerzo que hiciese. Su enternecimiento no había sido lo suficientemente profundo. Quizás se hubiera sentado entre Fifi y Joanna, pero por tercera vez corrió la copa del amor. Debo por inminencia de su advenimiento, dijo Morgana Bosich, a quien correspondía esta vez iniciar el rito circular. Su voz era sonora, exaltada.
Bebió y pasó la copa a Bernard. Bebo por la inminencia de su advenimiento, repitió este, haciendo un sincero esfuerzo por sentir que el advenimiento era inminente, pero la ceja continuó obsesionándolo, y el advenimiento en lo que a él atañía estaba terriblemente lejos. Debió y entregó la copa de Clara de Terning. Fracasaré esta vez también, se dijo, lo sé, pero siguió haciendo cuanto podía para tener una sonrisa radiante. La copa del amor había terminado su periplo. Alzando la mano hizo un signo al presidente, y el coro entonó el tercer himno de la solidaridad. ¿No sienten como ya llega el ser más grande? Alégrate y el alegrarte muere. Júntate la música de los amores, porque yo soy tu yo. Conforme se sucedían los versos, las voces vibraban con una excitación cada vez más intensa. El sentimiento de la inminencia del advenimiento era como una tensión eléctrica en el ambiente. Interrumpió el presidente la música, y con la postrera nota de la última estrofa hubo un silencio absoluto, el silencio tenso y estremecido y escalofriante de una vida galvánica. El presidente extendió su mano y súbitamente una voz profunda y recia, más musical que cualquier voz meramente humana, más rica, más cálida, más vibrante del amor, de ansioso deseo, de compasión, una voz maravillosa, misteriosa, sobrenatural, les habló desde lo alto. Oh, Ford, dijo extenuándose y descendiendo de tono. Una sensación de suave calor se extendía desde el pleso solar hasta las extremidades de los oyentes. Brotaron lágrimas. Parecía que sus corazones y sus entrañas se movían en ellos cual si gozaran de una vida independiente. Ford se fundía, Ford se disolvía. Después, en otro tono que provocó un sobresalto, la voz trompeteó. Escuchen, escuchen. Y tras una pausa que se volvió casi un murmullo, pero un murmullo inconcebiblemente más penetrante que el grito más estentoreo. Los pies del ser más grande, prosiguió la voz y repitió, los pies del ser más grande. El murmullo expiró casi. Los pies del ser más grande están en la escalera. Y de nuevo volvió hacerse en silencio, y la expectación que de momento se había relajado se volvió a tensar como una cuerda cada vez más tensa, hasta casi romperla. Los pies del ser más grande oían sus pisadas, bajaron suavemente los peldaños, acercándose cada vez más a medida que bajaban la visible escalera, y súbitamente se rompió la cuerda y alcanzó al punto de desgarramiento, con los ojos desorbitados, los labios abiertos, y Morgana Rothschild se levantó de un salto. Lo oigo, gritó, lo oigo, ya llega, gritó Sarojini Angels. Sí, ya llega, lo oigo. La copa del amor había terminado su periplo, alcanzando lo oigo. Fifi Bradlaugh y Tom Kawaguchi se levantaron simultáneamente. Oh, 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 exclamó Leona en el artículo testimonio. Bien, exclamó Jim Bokanovsky. El presidente pulsó un botón que hizo que se reprodujeran un delirio de címbalos e instrumentos de metal. Ya llega, chilló Clara de Terning. Sí, y fue lo mismo que si le cortasen el pescuezo, comprendiendo que era siempre de que él hiciese algo. Vernon se puso en pie de un salto y gritó, lo oigo, ya llega, pero no era verdad, no oía nada, y para él no llegaba nadie, a pesar de la música, a pesar de la sobreexcitación creciente, pero braceó y gritó como los demás, y cuando empezaron a rebullirse y a zapatear y arrastrar los pies, también el rebullo zapateó y arrastró los pies, dieron la vuelta en la habitación circular, procedían de danzantes, cada uno con las manos en las cabezas del danzante que le precedía, dieron vuelta
vueltas y vueltas, gritando al unísono y golpeando reciamente con sus manos en las nalgas que estaban delante de ellos. 12 pares de manos palmeando con una sola, 12 pares de nalgas resonando con una sola. Lo oigo, ya llega. La música aceleró el ritmo, los pies golpearon más a prisa, aún caían las manos rítmicas y de pronto una potente voz sintética de bajo a, a trono las palabras que anunciaban el sacrificio final, la final consumación de la solidaridad, el advenimiento de dos en uno, la encarnación del ser más grande, orgía porfia, cuando cantó mientras los tambores continuaban su febril tamborileo. Orgía porfia, fort y diversión, ves a las chicas y hazlas una, los muchachos únanse en paz con las chicas, que la orgía porfia les dará libertad, orgía porfia, los danzantes repitieron el litúrgico estribillo, orgía porfia, fort y diversión, ves a las chicas y hazlas uno, y mientras cantaban comenzaron las luces a extinguirse lentamente, a extinguirse y hacerse al mismo tiempo. Más ardientes, más jugosas, más rojas, hasta que al final se hallaron descansando en la penumbra escarlata del depósito de embriones, orgía porfia, en la oscuridad fetal, color de sangre, siguieron algún tiempo los danzantes dando vueltas a golpear interminablemente, siguiendo el ritmo incansable, orgía porfia, después el coro osciló, rompiéndose, cayó en parcial desintegración sobre las divanes. Los divanes dispuestos a la redonda, circuló rodeando a otro círculo en torno de la mesa y sus sillas planetarias, orgía porfia. Tiernamente la profunda voz arrullaba y surreaba, parecía como si en la roja penumbra una gran paloma negra se cerniese benéfica sobre los danzantes, seguidos ahora en posición supina. Estaban de pie en la azotea. Big Henry acababa de dar las 11. La noche era serena y tibia. ¿Verdad que ha sido prodigioso? Dijo Fifi Brautlaug. ¿Verdad que ha sido sencillamente prodigioso? Mira, va Bernard con expresión estática, pero con éxtasis en el cual no había vestigios de inquietud o excitación, porque estar excitado es estar todavía insatisfecho. ¿No te pareció prodigioso? Insistió. Gracias. Se me olvidó, ¿verdad? La dejaste ya. ¿Ese ya lo sacó? Insistió mirando cara a cara a Bernard con esos ojos que brillaban con un fulgor sobrenatural. Sí, realmente me ha parecido prodigioso, dijo mintiendo y apartando los ojos. La visión de su rostro transfigurado era la par de una acusación y un irónico recordatorio de su aislamiento. Se sentía tan desgraciado y solo ahora como al comenzar los oficios, más aislado, si cabe, a causa del vacío que jamás podría ser colmado en él, a causa de su inerte seriedad, aparte y en desacuerdo, mientras que los demás se fundían con el ser más grande, solo hasta en los brazos de Morgana. Mucho más solo aún, en verdad más irremediablemente el mismo que nunca lo fuera en toda su vida, había salido de aquella penumbra escarlata al vulgar brillo de la luz eléctrica, con un sentimiento del yo que le hacía pasar las penas de la agonía. Era inmensamente desgraciado y quizás, aunque brillantes ojos le acusaban, quizás fuese por su culpa. Sencillamente prodigioso, repitió, pero solo podía pensar en la ceja de Morgana. Raro, raro, raro. Tal era el juicio de Lenina sobre Bernard. Tan raro que en la semana siguiente se había preguntado más de una vez si no sería mejor desistir de sus vacaciones en Nuevo México e irse al Polo Norte con Benito Hoover. Lo malo es que ya conocía el Polo Norte. Había estado allí con George Edsel en el pasado verano y lo encontró bastante aburrido. Ningún sitio a donde ir y el hotel más anticuado sin televisión en las habitaciones ni órganos de perfumes. Solo un poco de música sintética malísima y 25 pistas móviles
más de 200 huéspedes. No decididamente no soportaría otra vez el Polo Norte. Además, había estado solo una vez en América y en muy malas condiciones. Un austero fin de semana en Nueva York con Jim Jakes, Javi Bulat y con Bokanovsky Jones. No se acordaba ni tenía importancia alguna. La idea de volar de nuevo rumbo al oeste y permanecer allí una semana completa era algo muy tentadora. Además, pasaría cuando menos 3 días en las reservas de salvajes. Solo una media docena de personas en todo el centro habían visitado una reserva de salvajes. Por ser un sociólogo alfa más, Bernat era uno de los pocos hombres que ella conocía que tuviese derecho a un permiso especial. Era pues una ocasión única para Lenina, y sin embargo tan únicas también eran las rarezas de Bernat que había dudado aprovechar la ocasión y hasta había pensado en ir de aventuras de nuevo al polo con el bueno de Benito, tan jovial siempre. Al fin y al cabo Benito era normal, mientras que Bernat, ese es el alcohol ese es el alcohol en el sucedáneo. Era la explicación de Fanny para todas sus excentricidades. Pero Henry, una noche mientras compartía la cama con Lenina y discutían acerca de su nuevo amante, había comparado al pobre de Bernard con un rinoceronte. No se puede domesticar un rinoceronte, le había dicho con su estilo breve y recio. Hay hombres que son casi como rinocerontes, no reaccionan como corresponde al condicionamiento. Pobres diablos, Bernard es uno de ellos. Afortunadamente sabe bien su oficio, pero de no ser por eso el director lo hubiera expulsado. Sin embargo, agregó consoladoramente, me parece bastante inofensivo. Bastante inofensivo quizás, pero también bastante inquietante. En principio, esa manía de hacer las cosas en privado, lo que en la práctica se traduciría en no hacer nada, pues que era lo que uno podía hacer en la intimidad, aparte naturalmente acostarse, pero esto no se va a estar haciendo todo el día. Sí, que más, poca cosa. La primera tarde que salieron juntos hacía un tiempo muy hermoso. Lenina propuso nadar un rato en Torquay Country Club y cenar luego en el Oxford Union, pero Bernard creía que había demasiada gente. Bueno, ¿y qué tal un partido de golf electromagnético en St. Andrews? Un nuevo no. Bernard creía que jugar al golf electromagnético era perder el tiempo. Entonces, ¿para qué sirve el tiempo si no para eso? Preguntó asombrada Lenina. Por lo visto, para paseos por la región de los lagos, porque esto fue lo que propuso Bernard, aterrizar en la cima de Skid Row y pasear un par de horas entre los brezales. Así estaremos solos, Lenina. Pero Bernard, estaremos solos toda la noche. Bernard se puso colorado y apartó los ojos. Quería decir solos para poder hablar, balbuceó. ¿Hablar? ¿Pero de qué? Pasear y hablar le parecía un modo muy absurdo de pasar una tarde. Al fin Lenina lo convenció, muy a su pesar, de volar hasta Ámsterdam para presenciar los cuartos del final del campeonato femenino de lucha de pesos pesados. Estará ya lleno de gente, gruñó como siempre. Estuvo cercamente enfadado toda la tarde. No quiso hablar con los amigos de Lenina, a los que le encontraron por docenas en el bar en donde despachaban helados de Soma durante los intervalos de las luchas, y a pesar de su mal humor, rehusó decididamente a tomar el medio gramo de helado de frambuesa que ella se empeñaba en hacerle beber. Prefiero ser yo mismo, dijo. Yo he desdichado antes de que cualquier otro y alegre. Un gramo a tiempo, ahorra 9, dijo Lenina, ofreciéndole una de las maravillas hipnopédicas. Bernard rechazó impaciente el vaso que le ofrecía. No pierdas los estribos, dijo ella. Acuérdate que un centímetro cúbico cura 10 melancolías. Cállate, por el amor de Ford, gritó él. Lenina se encogió de hombros. Un gramo es mejor que un terno, dijo con dignidad, y se bebió el helado. Cuando volaban de regreso sobre el canal, Bernard se empeñó en parar a la hélice impulsora y permanecer sostenido por las hélices del helicóptero a menos de 30 metros sobre las olas. El tiempo había empeorado. Se había elevado viento del sudoeste y el cielo estaba anubarrado. Mira, le señaló Vernon. Qué espantoso, dijo Lenina, apartándose con horror de la ventanilla. Estaba aterrorizada por el invasor vacío de la noche, por las negras olas espumeantes que saltaban bajo ellos, pero la pálida faz de la luna, tan huraña y atormentada por las fugitivas nubes, prende la radio enseguida. Encendió la mano hacia el botón, dándole vuelta al azar. El cielo es azul en su interior. Cantaron en trémulo 16 voces en falsete.
el tiempo es siempre. Luego un himno y silencio. Bernard había desconectado el aparato. Me gusta contemplar la paz en el mar, dijo. No se puede ni mirar con ese ruido espantoso, pero sí es deliciosa y además yo no quiero mirar, pero yo sí, insistió él. Esto me da la sensación, dudó, buscando las palabras precisas para expresar la sensación de ser uno más yo mismo. No sé si comprendas lo que quiero decir, más yo mismo y no una parte de algo más, no solo una célula de cuerpo social. No te hace sentir así, Lenina. Pero Lenina lloraba. Es espantoso, repetía continuamente. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes desear no ser una parte del cuerpo social? Todo el mundo trabaja para todo el mundo. No podemos prescindir de nadie, hasta los epsilones. Sí, ya lo sé, dijo Bernard sarcásticamente. Hasta los epsilones son útiles, también lo soy yo, pero desearía no servir para nada. Lenina se escandalizó ante tal blasfemia. Bernard protestó con voz triste y llena de pasmo. ¿Cómo puedes hablar así? Cambiando de tono, Bernard repitió pensativo que cómo puedo. No, el verdadero problema es por qué no puedo, o mejor, porque al fin de cuentas sé muy bien por qué no puedo, qué es lo que, experimentaría si pudiese, si fuera libre, si no estuviese esclavizado por mi condicionamiento. Qué cosa más horrible estás diciendo, Bernard. Tú no sientes el deseo de ser libre, Nina. No entiendo lo que dices. Ya soy libre, libre de divertirme cuanto quiera. Hoy día todo el mundo es feliz. Bernard se echó a reír. Sí, hoy día todo el mundo es feliz. Comenzamos a decirle a los niños desde los 5 años, pero tú no querías ser libre, feliz, de otro modo, Lenina, a tu modo, por ejemplo, no como todos los demás. No entiendo lo que dices, repitió ella. Luego, volviéndose hacia él, le dijo, regresemos, Bernard, es horrible todo esto. Yo creía que aquí estaríamos más juntos, solo con el mar y la luna, más juntos que entre la multitud y hasta que en mi habitación, ¿comprendes? Yo no comprendo nada, dijo resuelta, decidida a conservar intacta su incomprensión. Nada y menos aún. Continuó cambiando de tono. ¿Por qué no tomas soma cuando te vienen esas horribles ideas? Las olvidarías por completo y en vez de creerte desgraciado estarías lleno de alegría, tan lleno de alegría, repitió sonriendo a pesar de la inquietud que se asomaba en sus ojos, de un modo que quería ser pícaro y voluptuoso. Bernard le miró en silencio, frío y grave, intensamente, sin responder a aquella invitación implícita. Al cabo de unos segundos, los ojos de Lenina miraron a todas partes. Lanzó una risilla nerviosa. Quiso decir algo y no supo qué. Se prolongó el silencio. Cuando al fin habló Bernard, lo hizo con un hilo de voz, lleno de cansancio. Bueno, volvamos. Empezando a fondo el acelerador, lanzó un aparato de un salto hacia el cielo y en 1300 metros de altura puso en marcha la hélice propulsora. Durante un par de minutos volaron en silencio. Entonces Bernard empezó súbitamente a reír, de una manera extraña. Pensó Lenina, pero finalmente era carcajada. ¿Ya estás mejor?, se arriesgó a preguntar.